que existe un acrónimo que describe cómo no deberíamos programar? Se llama STUPID, o también conocido como los codes MELT, un código que huele mal. Hello, soy Jus, desarrolladora de software, y el día de hoy te voy a explicar cómo identificarlos y así evitarlos. Empecemos por entender qué es STUPID. Cuando pensamos en buenas prácticas de programación, siempre pensamos en qué cosas deberíamos hacer, pero pocas veces nos sentamos a analizar qué cosas deberíamos evitar hacer. STUPID son 6 errores comunes en la programación. Cada letra representa una mala práctica que deberíamos evitar. Veamos qué significa cada letra. La primera es la S, Singleton, el patrón Singleton. El patrón Singleton nos garantiza que tendremos una única instancia de una clase a lo largo de la aplicación. Esto puede ser conveniente en algunos casos, pero ¿qué lo hace un code SMELT? Analicemos primero cómo funciona el patrón Singleton y después revisemos por qué esto podría ser un problema. Veamos el código. Bien, aquí tenemos una clase Logger que es la que va a implementar el patrón Singleton. Dentro de ella tenemos una propiedad privada estática llamada instance de tipo Logger. Esta propiedad es estática porque necesitamos poder acceder a ella sin necesidad de crear una instancia de Logger. Y es privada porque necesitamos que no pueda ser modificada desde otra parte del sistema. También tenemos un constructor privado. Esto es fundamental en el patrón Singleton, ya que evita que se pueda crear otra instancia de Logger con newLogger. Luego tenemos este método público estático llamado getInstance, que hace validar si ya existe una instancia. Si ya existe, retorna esa. De lo contrario, crea una. Con esto garantizamos utilizar siempre la misma instancia de la clase. Bien, hasta aquí está implementado el patrón Singleton. Ahora veamos cómo utilizarlo. Aquí en la función main tengo una variable llamada logger1 que crea una instancia de logger. Luego tengo otra variable logger2 que accede a esa misma instancia. De hecho, podemos validarlo acá, donde estamos comparando logger1 con logger2. Si notan, estamos utilizando triple igual. Esto garantiza que no solo tienen el mismo valor, sino que además son el mismo tipo. Ejecutemos npx-tsnode. Estoy utilizando npx-tsnode para ejecutar directamente el archivo TypeScript, ya que internamente lo transpila JavaScript y lo ejecuta. Así que haremos s singleton.ts. Ejecuto y efectivamente nos retorna true. Ambas pertenecen a la misma instancia. Ahora veamos cómo esto podría traernos problemas. Siguiendo el nombre de logger, vamos a registrar algunos loggers. Primero vamos a crear una propiedad llamada logs que va a retornar un arreglo de string. Y la vamos a inicializar como un arreglo vacío. Bien. Luego crearemos un método llamado log que va a recibir el mensaje. Este va a ser de tipo string. Y de lo que se va a encargar es de registrar en el arreglo de logs los mensajes que se vayan enviando. Bien, vamos a crear otro método llamado showLogs. Este lo que nos va a permitir es poder ver en la consola todos los logs registrados hasta ahora. Entonces, aquí vamos a agregar logs. Bien. Ahora, imaginemos que tenemos un restaurante de comida rápida. Vamos a recibir y enviar pedidos. Creemos una función que se va a llamar recibir orden. Y cada vez que se reciba una orden, vamos a utilizar la instancia de logger1. Vamos a registrar esa orden. Bien.
orden recibida. Bien. Ahora vamos a tener otra función que es la que se va a encargar del envío del pedido. Esta se va a llamar product shipping. Bien. Esta va a utilizar la instancia de Logger 2. Borremos esto, ya no lo vamos a usar. Y cada vez que se envía un pedido, lo va a registrar. También queremos que cada vez que llegue una orden podamos ver esto en la consola para poder llevar un control. Así que lo que vamos a hacer es llamar a logger 1. Llamamos el método que nos muestra los logs. Bien. Ahora simulemos que nos llega un pedido. Enviamos ese pedido. Y luego nos llegó otro pedido. Y vamos a ejecutar esto para ver qué sucede. Como vemos acá, cuando llegó la primera orden, todo bien hasta ahí. Luego el producto fue enviado y llegó una nueva orden. Cuando llegó la nueva orden, podemos ver la primera. Luego vemos este mensaje de envío de producto. Luego vemos la segunda orden. En el logger estamos viendo tanto los mensajes de órdenes como los mensajes de envío, todos mezclados en el mismo lugar. Aunque conceptualmente deberían estar separados, todos están utilizando la misma instancia de logger. Esto significa que cualquier cambio de estado afecta a toda la aplicación. Y esto no sería todo. El uso de singleton trae otras desventajas, como por ejemplo, dificultad en las pruebas unitarias, porque no puedes aislar fácilmente el estado de los objetos. Aumenta el acoplamiento. Muchas partes del código dependen de la misma instancia. No es seguro en entornos multihilo y también hace más difícil entender o encontrar qué parte del sistema cambió el dato. Aquí lo vemos porque hoy es un ejemplo a baja escala, pero imagínense en un gran sistema encontrar quién fue el que cambió el estado. Bien, hasta aquí lo que sería el singleton. El segundo es la T, de Type Coupling, alto acoplamiento entre clases y módulos. Lo ideal es tener un bajo acoplamiento y una alta cohesión. ¿Pero qué quiere decir esto? Un alto acoplamiento se refiere a cuán relacionadas están las clases o módulos entre sí, relacionadas al punto de que si una se modifica, las otras se ven afectadas y deben modificarse también. Veámoslo en un ejemplo. Aquí tenemos dos clases. Product Service, que tiene un método getProduct que devuelve un objeto literal con el nombre y el precio. Y Shopping Cart, que tiene una instancia de Product Service y un método llamado addProduct2Cart, que llama a getProduct y luego lo agrega. Luego tenemos la función crea el carrito y agrega el producto. Hasta aquí todo parece funcionar bien. Veamos cuál es el problema. Shopping Cart tiene una dependencia directa con cómo funciona Product Service. Entonces, ¿qué pasaría si mañana Product Service cambia? Imaginemos que Product Service ya no va a devolver un objeto literal, sino que ahora tiene que consultar los datos con un servidor y ahora va a retornar una promesa. ¿Qué ocurre ahora? Que addProductCart empezó a fallar. Ahora él tiene que transformarse en una función asíncrona y utilizar el await. Es decir, un pequeño cambio en Product Service nos obligó a también tener que modificar Shopping Cart. Y este es un gran problema de alto acoplamiento. Cuando una clase depende demasiado de otra, cualquier cambio, por mínimo que sea, se propaga a otras clases en el sistema. Esto vuelve a nuestro código frágil, difícil de mantener y propenso a errores, a medida que el proyecto crece. Ahora la cohesión. La cohesión se refiere a cuán enfocada está una clase en hacer una tarea o un conjunto de tareas relacionadas entre sí. Se dice que una clase tiene baja cohesión
cuando tiene múltiples responsabilidades poco relacionadas. Por ejemplo, User Service crea el usuario, envía el email y genera reporte. Son 3 tareas que no están relacionadas entre sí. Esto hace nuestro código mucho más difícil de entender y también de probar. Ahora, el tercer acrónimo es la U, de Untestability, código difícil de probar. Un código difícil de probar suele ser un código con alto acoplamiento, baja cohesión, dependencias globales, funciones enormes. Un código fácil de probar es un código modular, desacoplado y con definiciones bien claras. El cuarto acrónimo es la P, Premature Optimization, optimización prematura. Optimizar el código antes de que sea necesario puede hacerlo más complejo sin necesidad. Esto se refiere a cuando como desarrolladores intentamos hacer que nuestro código sea más rápido sin analizar primero si realmente es lento, si realmente tenemos un problema de rendimiento. Ahora, ¿cómo nos puede afectar esto? Hacemos el código más complejo sin necesidad. Podemos agregar bugs. Lo hacemos más difícil de leer y, por supuesto, entender. Además que perdemos tiempo haciendo algo o resolviendo algo que no era un problema. Ahora, el quinto acrónimo es la I, Indescriptive Naming, nombres poco descriptivos. Un buen nombre debe decir qué hace o qué representa sin necesidad de tener que ir a revisar su implementación. Un buen nombre es la mejor documentación para nuestro código. Cuando estemos asignando nombres, debemos evitar cosas como nombres demasiado genéricos, abreviaciones innecesarias, nombres demasiado cortos que no dicen nada. Tengo un video donde explico un poco más sobre esto por si lo quieren ver. Se los voy a dejar en la descripción de este video. Ahora, sexto argumento, la D, Duplication, código duplicado. Esto ocurre cuando copias un mismo fragmento de código y lo pegas en diferentes partes del sistema, en vez de reutilizarlo. ¿Qué puede ocasionar esto? Primero, aumentamos las probabilidades de error humano, ya que si el código está repetido en varios puntos y ocurre una actualización y debo editar cada uno de esos puntos, podría olvidar editar uno de ellos. Segundo, es más difícil de mantener, por supuesto. Y tercero, más pruebas innecesarias, ya que la prueba unitaria que yo tengo en la clase A, que implementa esta función repetida, también tengo que copiarla y pegarla en la clase B para las pruebas unitarias de esa, en vez de reutilizarlo. Entonces, la próxima vez que estés revisando tu código, hazte la pregunta, ¿estoy programando stupid? Ya sabes, patrón Singleton, alto acoplamiento, código difícil de probar, optimizaciones prematuras, nombres poco descriptivos y código duplicado. Ahora sabes cómo identificarlos y también evitarlos. No olvides suscribirte. Y si conoces otro Code Smelt, déjalo en los comentarios. Nos vemos.